El Señor les bendiga, iglesia. Vamos esta noche a continuar estudiando las Escrituras. Estamos escudriñando la carta a los Romanos. Hoy vamos a hablar de un misterio, fíjense. Más bien, hoy el Señor nos va a revelar un misterio a través de las Escrituras. Así es que yo le invito a que esté atento. Estamos en el capítulo 11 de la carta a los Romanos. Hoy vamos a terminar el capítulo 11. Vamos a examinar los versículos del 25 hasta el 36. También aprovecho allá atrás, si usted gusta, ¿verdad? Allá está una copia siempre del contenido de la enseñanza de esta noche. Si a usted le sirve para llevar ahí, en vez de ir haciendo anotaciones, pues, o si aún las puede hacer, ¿verdad? Pero ya hay varias notas ya hechas del estudio, alguna información que puede ser en algún momento útil para alguna consulta o para poder enseñar, que es de lo que se trata, lo que estamos animando a la iglesia, ¿verdad? A que usted le enseñe a otros, a que usted se tome el tiempo para con otros hermanos de sentarse y platicar de las Escrituras. Y si usted dice, ¿y de qué le hablo? Pues ahí tiene ya usted un buen punto de partida, ¿verdad? Con ese contenido usted ya puede tener un tema para conversar acerca del Señor. Y hoy vamos a hablar de una cosa también interesante. Hay un punto bien interesante que esta noche vamos a tocar, y es el tema del llamamiento eficaz. Es un término, no es bíblico literalmente, pero sí la expresión que dice: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Eso habla del llamamiento eficaz. Quiere decir que cuando Dios llama a alguien, es imposible resistirse al llamado de Dios. Cuando Dios llama, no queda otra cosa más que venir al Señor, ¿verdad? Si usted y yo estamos aquí, significa que Dios en algún momento nos llamó. Pero antes de habernos llamado, Dios nos escogió. Y antes de habernos escogido, el Señor nos predestinó. O sea, desde antes de la fundación del mundo, Dios nos predestinó. Él nos escogió y nos predestinó, y luego nos llamó. Y por eso es que usted y yo estamos aquí, porque el llamamiento de Dios es irrevocable. Vamos a hablar también un poquito de cómo ese término de irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios en muchas ocasiones ha sido un poco mal utilizado, porque lo han relacionado con otro tipo de situaciones, siempre de la vida cristiana, pero no con el sentido exacto con el que Dios inspiró estas palabras. Así es que vamos a leer entonces, mis hermanos, Romanos capítulo 11, versículos del 25 al 36. Si usted no tiene Biblia, ahí en pantalla los hermanos le ayudarán para que usted pueda seguir la lectura. Y dice el verso 25: porque no quiero, hermanos, oigan, porque Pablo va en la siguiente parte de esta carta, del discurso, del contenido, Pablo aclara por qué lo va a decir. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis, ¿qué, hermanos? Este misterio. ¿Cuál misterio? Ya vamos a ver de qué misterio habla. No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque, el 29, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia. ¿Quién los sujetó? Dios quiso sujetar a todos en desobediencia. ¿Con qué propósito? Para tener misericordia de todos. Y al descifrar o al declarar este misterio, al revelar este misterio, el apóstol Pablo queda asombrado, anonadado, y no le queda más que expresar
oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Oramos, mis hermanos. Dios mío, gracias te damos, Señor, esta noche por tu palabra. Gracias por estas, mi Dios, estas ricas enseñanzas que encontramos, Señor, en las Escrituras, que nos sirven para tener seguridad de nuestra salvación. Nos sirven también para ser humildes en cuanto a ella misma, Dios mío, a no creernos arrogantes, Señor, a no volvernos arrogantes respecto a otros que aún no han alcanzado misericordia. También, Señor, esto nos ayuda a comprender, mi Dios, cuáles son tus designios, cuáles son tus propósitos, Dios, para esta tierra, para la humanidad y para nuestra vida. Gracias, Padre, háblanos, ayúdanos a entender tu palabra, revélanos, Señor, el misterio que Pablo nos da a conocer esta noche, que nuestras mentes finitas sean capaces de entender, Señor, las riquezas de la sabiduría que tú nos has dado, Padre. Gracias te damos, Señor, en esta hora nos ponemos en tus manos, que sea tu Espíritu Santo hablándonos, que sea tu Espíritu edificándonos, que sea tu Espíritu, Señor, instruyéndonos en la verdad, guiándonos a la verdad, Señor, y a ser mejores cristianos cada día. Gracias te damos, Dios. A ti sea toda la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Oramos. Amén. Muy bien, hermanos. En esta porción, Pablo justamente va a revelar, ¿sí? Ese es lo que Pablo se propone, es revelar algo que de otra manera no continuaría siendo un secreto para la humanidad, en este caso para los gentiles. Por eso es que Pablo dice: no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, dirigiéndose a los hermanos, a los creyentes que estaban en Roma, que eran parte del pueblo gentil. Entonces eso es lo que Pablo pretende, con la intención de evitar o de terminar con cualquier arrogancia, ya sea de parte de los gentiles hacia los judíos o de parte de los judíos hacia los gentiles, porque hemos hablado que uno de los fracasos del pueblo de Israel, lo hemos venido repitiendo a lo largo del estudio de la carta de los Romanos, fue la arrogancia de los judíos, al creer que ellos eran el pueblo escogido de Dios, al creer que ellos eran los dueños del pacto, al creer que ellos eran el único pueblo al que Dios quería salvar, y que ellos, Dios les pasaría por altos todas sus infidelidades y sus faltas, y que con ellos mantendría el pacto. Entonces esa jactancia que los judíos tuvieron es puesta de manifiesto en la carta a los Romanos, cuando Pablo dice que Dios los desechó por esa arrogancia. Pero nos vamos al otro lado también, y se dirige Pablo a los gentiles y les dice: pero tampoco ustedes se jacten contra los judíos, porque Dios los haya endurecido y porque Dios haya rechazado en parte a los judíos, tampoco ustedes se crean arrogantes respecto a ellos. Entonces, en buena medida, el revelar ese misterio tiene como fin que nadie se jacte, y de eso hablábamos la semana anterior, de que nadie se jacte en la presencia del Señor. Dios así ha querido que seamos salvos por gracia, para que ninguno de nosotros pueda jactarse en su presencia absolutamente de nada, ni de buenas obras, ni de perfección, ni de santidad, ni de justicia, que no podamos atribuirnos autojusticia y decir que por eso nosotros tenemos derecho a entrar en el reino de Dios. Dios, a través de los escritos de Pablo, pretende a nosotros transmitirnos eso, que seamos humildes respecto a la salvación, que seamos humildes respecto al llamado de Dios para ser salvos. Con este tema también, hermanos, el propósito de este estudio es llegar a comprender, llegar a tener claro que cuando Dios escoge y llama a alguien, esas personas a las que Dios escoge y llama, sin duda alguna, vendrán al Señor y serán salvos. Vendrán al Señor. O sea, no hay tal cosa de que mire, a este Dios lo ha escogido y Dios lo llamó y este no quiso venir y se perdió. Eso no va a pasar. Ya vamos a ver más adelante unos pasajes en los que el Señor nos dice que todo lo que el Padre me da, dijo Jesús, vendrá a mí. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Ya vamos a ver de eso. Pero bueno, veamos entonces, entremos en detalle a examinar esta porción.
En el versículo 25 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis. Eso es importante, porque ahí Pablo está aclarando para qué hace escribe esta parte de la carta, dirigiéndose a los hermanos gentiles, para que no ignoréis, ¿verdad? Es parte del plan de Dios de que nosotros conozcamos lo que Él quiere hacer con nosotros. Y luego dice: para que no ignoréis este misterio. La palabra misterio, que se traduce en la Reina Valera 60, se traduce de la palabra griega mysterium, que significa una verdad que no habría sido conocida de no haber sido revelada por Dios. Entonces, este misterio, nunca podríamos haber nosotros conocido este misterio a no ser que Dios nos lo hubiera revelado. Y el misterio en sí mismo, fíjese que para los judíos era un misterio, y aún para la iglesia podría seguir siendo un misterio. Y el misterio es la interdependencia que existe tanto de los gentiles para con los judíos, como de los judíos para los gentiles. Y yo le quiero mostrar en los versículos que están ahí, vea más adelante por favor. Dice en el versículo 30, mire el versículo 30, para que descubra cuál es la interdependencia, que tanto los gentiles deben agradecer que los judíos se hayan endurecido, como los judíos deben agradecer que Dios haya tenido misericordia de los gentiles. O sea, ambos pueblos son interdependientes. Los judíos necesitaron los gentiles necesitaron el endurecimiento de los judíos, y los judíos necesitaron que se tuviera misericordia de los gentiles. Y vea lo que dice Pablo, versículo 30: pues como vosotros, dice, dirigiéndose a los gentiles, también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado, ¿qué, hermanos? ¿Pero por qué alcanzaron misericordia? ¿Por la desobediencia de quiénes? De los judíos. Entonces le está diciendo Pablo a los gentiles: así como ustedes en otro tiempo fueron desobedientes, pero alcanzaron misericordia porque estos fueron desobedientes, de la misma manera, dice el 31, así también estos, refiriéndose a los judíos, ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia, o sea, la misma misericordia que se les concedió a ustedes los gentiles, sea concedida, dice, a ellos también alcancen misericordia. O sea que las dos cosas son, o sea, los gentiles fueron beneficiados con el endurecimiento de los judíos, pero los judíos serán beneficiados porque la misma misericordia que se les extendió a los gentiles también se les va a conceder a ellos. Eso dice el versículo 30 y 31. Entonces ahí está la interdependencia de ambos pueblos, ¿verdad? Ninguno puede decir, los gentiles no pueden decir, yo no tengo nada que agradecerle a los judíos. ¿Cómo no? Tenemos que dar gracias porque Dios permitió que se endurecieran en parte, y no debemos ser arrogantes acerca de eso, sino decir, Señor, gracias porque se endurecieron. Y los judíos tampoco pueden ser arrogantes respecto a los gentiles, porque deben decir, así como Dios tuvo misericordia de ellos, esa misma misericordia también alcanzará para nosotros. Así, ese es el misterio del que habla Pablo, y por eso dice en el regreso al verso 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio que se pretende dar a conocer para contrarrestar toda arrogancia. Y ahí dice, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Lo que le decía, ambos pueblos deben comprender que ninguno es mejor que el otro, y que ninguno puede decir al otro, no te necesito, porque ambos pueblos son beneficiados de alguna manera. Y hay unos pasajes ahí también en la carta a los Efesios. Voy a pedir a los hermanos que me ayuden ahí, en la carta a los Efesios capítulo 1 y versículo 12, que nos muestran también esa interdependencia que existe, el misterio de la interdependencia de los pueblos. Efesios 1 del 12 al 16. Ahí lo tiene en pantalla, y si no, pues ayúdenme. Es Efesios 2, ¿verdad? Es 2 del 12 al 16. Permítame, que aquí había cometido un error yo. Aquí está, el 12 dice: en aquel tiempo, dice, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa,
dirigiéndose a los creyentes, vea, sin esperanza y sin Dios en el mundo, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, ¿qué hizo? Dice, hizo uno, dice el verso 14, de ambos pueblos hizo uno. Y cuando dice ambos pueblos, ¿de quiénes cree que está hablando? De judíos y gentiles. Entonces Dios está revelándole el misterio ahora, tanto a los judíos como a los gentiles, diciéndole, ¿saben qué? Ahora ya ustedes ya no hay discriminación que judíos y gentiles, no. Dios ha juntado y de ambos pueblos hizo uno solo, derribando, dice, la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos. ¿Quiénes ambos? Ambos pueblos en un solo cuerpo, que ahora es la iglesia, matando en ella, ¿qué dice? Las enemistades. Entonces, ese es el misterio del que Pablo está hablando. Es la interdependencia, el hecho de que ahora de judíos y gentiles Dios ha constituido un solo pueblo, que es la iglesia del Señor, es la esposa del Cordero, es la familia de Dios, a la que usted y yo pertenecemos por la gracia de Dios, no por méritos humanos, no por algo que nosotros hayamos hecho, sino por la bendita gracia concedida a nosotros. Hay otro pasaje ahí también que nos habla de lo mismo, el capítulo 3, versículos del 1 al 7. Nos habla de ese misterio de la interdependencia. El capítulo 3, versículos del 1 al 7, le dije, ¿verdad? Déjeme ver. Tengo algo cruzados aquí las citas. 3 del 1 al 7, así es, dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado, ¿qué cosa, hermanos? El misterio, por revelación. O sea, ¿cómo Pablo llegó a conocer el misterio? ¿Esto que era un misterio? Porque Dios se lo reveló a través del Espíritu, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Y cuál es el misterio, Pablo? Que los gentiles son, ¿qué, hermanos? Coherederos. ¿Qué es coheredero? Que comparte la herencia ¿de quién? De los judíos. Claro, cuando hablamos de los judíos que creen en Dios, de los judíos que tienen fe en Dios, ¿verdad? O sea, del pueblo de Dios, pues, que los gentiles son coherederos y además son miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ese era el misterio. El gran misterio es que tanto judíos y gentiles de ambos pueblos Dios ha constituido su iglesia, y ninguno de los dos puede jactarse ni ser arrogante. Claro que en nuestros tiempos, hermano, y en nuestras latitudes es difícil entender esto, pero si usted escuchara hablar a un judío, o si usted fuera a Israel y escuchara a los judíos expresarse acerca de los gentiles, entendería lo que estoy diciendo. Quiero decirle que los judíos como tal son extremadamente discriminativos de todos los demás pueblos de la tierra. Nosotros tenemos la tendencia a admirar y wow, Israel, pero si usted va con ellos, bueno, es más, en Israel tengo entendido que hay lugares donde solamente pueden comprar comida los judíos. Ahí no puede. Si usted llega como un visitante, un turista, usted no puede entrar ahí, porque ellos no se sientan a comer con los gentiles, y nosotros para ellos seríamos gentiles.
Entonces, es algo que, repito, en nuestras latitudes no alcanzamos a comprender porque no nos relacionamos en ese ámbito. Y tampoco vivimos en el tiempo de Jesús, en el que los judíos eran extremadamente radicales no se juntaban, dice, con los gentiles. Pedro en el capítulo 10 del libro de los Hechos dice que tuvo una visión. Y la visión que Dios le mostró era donde bajaba un lienzo, una especie de mantel con toda clase de animales limpios e impuros, según la costumbre, la tradición de los judíos, y que Dios le decía a Pedro: mata y come. Y Pedro le dice al Señor: Señor, no, porque nunca he comido animal impuro. Y el Señor le dice que comas, no llames a lo que Dios ha creado, no lo llames impuro, le dijo. Y era porque Dios estaba preparando a Pedro, porque más adelante Pedro visita la casa de un hombre en la que había un montón de gentiles, y Pedro les predica y dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Gentiles, estamos hablando del pueblo gentil. Y dice que Pedro en ese momento quedó sorprendido y dijo: ahora comprendo que también a los gentiles les he dado, dice, el don del Espíritu Santo. O sea, para Pedro eso era wow. O sea que también los gentiles Dios se va a manifestar y los va a salvar y les va a dar de su gracia. Exactamente eso. Para los judíos era algo, como dijéramos, asombroso. Ahora para nosotros no resulta tan sorprendente porque no hemos vivido esa discriminación. Más bien vivimos la discriminación en otro sentido. Yo les decía la semana pasada que nosotros vivimos discriminación entre cristianos. Algunos que se creen más puros que otros, algunos que se creen mejores cristianos que otros y discriminan. ¿Y vos en dónde te congregas? Ah, no, pero es que ahí, esa iglesia son unos grandes pecadores. Entonces, ese tipo de discriminación sí lo vivimos en nuestros tiempos. Unos que se creen más santos, que se creen mejores cristianos que los demás, y digamos que tienen la misma aplicación. La idea es que ninguno de nosotros debe jactarse, porque no es por obras que nosotros somos salvos, no es por las cosas buenas que hacemos que Dios nos ha salvado. Dios nos ha salvado a todos por su gracia. Todos hemos gozado del mismo privilegio, que es la misericordia de Dios y la gracia de Dios que nos es concedida. No importa qué tan buenos o malos hayamos sido, no es por obras que nos vamos a salvar. Nos vamos a salvar por la misericordia y por la gracia de Dios. Entonces el misterio, hermanos, no es otra cosa más que comprender esa interdependencia que existe entre los dos pueblos. Y dice ahí siempre en el versículo, vuelvo a Romanos 11:25, ¿para qué Dios le revela este misterio a los hermanos en Roma? Dice: hermanos, no quiero que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Es decir, que ese endurecimiento es parcial, es temporal, y no es, cuando decimos también que ese endurecimiento en parte, quiere decir que no todos los judíos están descartados. Siempre ha existido un remanente que ha sido salvo por la gracia de Dios. O sea, que hay judíos que son cristianos, hay judíos que creen en Dios, hay judíos que se salvan. Y eso lo podemos ver ahí también expresado, ahí en Romanos capítulo 9, versículo 27. Miren, en el Romanos 9, 27 y luego en el 11 del 1 en adelante. Dice Romanos 9, 27. También Isaías clama tocante a Israel, diciendo: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo que, hermanos, se lo voy a decir en otras palabras, dice Isaías, que no importa que el número de los israelitas fuera tan grande, tan numeroso como las arenas del mar, no por eso todos van a ser salvos, dice, sino solamente, ¿quién dice? Tan solo el remanente será salvo. Y ese remanente es del que ya hemos hablado, al que Dios ha escogido. Entonces, ese endurecimiento es parcial. Y esa descalificación también es parcial. Hay una parte de Israel, y ha existido todo el tiempo y seguirá existiendo todo el tiempo hasta que el Señor vuelva por nosotros. Seguirá existiendo un remanente que se salva y otra parte que no se salva, igual que el resto de la humanidad, porque no toda la humanidad se va a salvar. Siempre es una parte. Y yo les decía el otro día y les hacía la pregunta, no sé si ustedes se acuerdan, yo les preguntaba que si son más los que se salvan que los que se condenan. A ver si se acuerdan. ¿A qué conclusión llegamos bíblicamente? ¿Son más los que se salvan?
¿O más los que se condenan? Son más los que se condenan. Así dice la Biblia, que la puerta que lleva a la perdición es ancha y muchos entran por ella, pero que la puerta que lleva a la salvación y a la vida eterna es angosta y pocos la hallan, dice la Biblia. Amén. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Entonces, ahí vemos que sí ha existido. Ahora veamos en el capítulo 11, versículos del 1 en adelante, del 1 al 5. Siempre hablando de ese remanente, que a pesar de que Israel ha sido endurecido en parte, hay una parte, siempre hay y siempre habrá una parte, un remanente de Israel que será salvo. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. No los ha desechado por completo, ni para siempre, porque también yo soy israelita, dice Pablo, ¿verdad? Yo estoy aquí como una evidencia de que no los ha desechado a todos, ni los ha desechado para siempre. De la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín, dice luego, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice la Escritura cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres. ¿Quién se los había reservado? Dios siempre tiene un remanente. Sí, ahí me he reservado 7,000 hombres, de entre los israelitas está hablando, que no han doblado rodilla delante de Baal. Y luego Pablo relaciona eso con el momento en el que escribe y dice: así también, aún en este tiempo ha quedado un, ¿qué, hermanos? ¿Y de quién está hablando de ese remanente? De los israelitas, está hablando de los israelitas. Aún en este tiempo ha quedado un remanente, pero ese remanente ha sido escogido, ¿por qué? Por gracia. Y nosotros fuimos escogidos, ¿por qué? Así que judíos y gentiles, ambos pueblos que conformamos el pueblo de Dios, hemos sido escogidos por gracia. Ninguno se puede jactar. Los judíos no se pueden jactar delante de Dios, porque somos no, Dios los escogió por gracia, y a nosotros Dios nos escogió por gracia también. Vamos de nuevo al versículo 25, estábamos en el en el 25, ¿verdad? Hasta que haya entrado, dice, la plenitud. Ha acontecido Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. La palabra de donde se traduce plenitud de los gentiles es el término griego pleroma, que significa multitud, abundancia y plenitud. Y no hace referencia a que todos los gentiles serán salvos. Cuando dice hasta que haya entrado la plenitud, no significa que todos los gentiles serán salvos, sino al hecho de que todos los gentiles que han sido escogidos por Dios serán salvos. Cuando se haya completado ese número, entonces también Israel será salvo, que es lo que dice el siguiente versículo, el 26, ya lo veremos. Esas mismas palabras a las que se refiere el Señor cuando haya entrado la plenitud de los gentiles es una de las señales que Jesús les dirigió a sus discípulos, diciéndole: cuando se haya cumplido esta señal, entonces vendrá el fin. Vean lo que dice Lucas 21, del 23 al 24. Cuando hablamos de hasta que haya entrado el número que Dios ha determinado de los gentiles. No me pregunte cuántos son, porque no lo sé, la Biblia no lo dice. Cuando hayan cumplido ese número, entonces vendrá el Señor, entonces todo Israel será salvo. Dice Lucas 21, 23: mas hay de los que estén encintas, hablando Jesús acerca de las señales del fin. Hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles. ¿Hasta qué, hermanos? Hasta que los tiempos de los gentiles. ¿Y cuáles son los tiempos de los gentiles? Lo que estamos diciendo allá en Romanos, hasta que haya entrado la plenitud de los. Entonces este es el tiempo de los gentiles. Este es el tiempo en el que los gentiles, Dios está llamando entre los gentiles a su pueblo. Nos está llamando el Señor.
Y usted y yo estamos viniendo porque Dios nos ha llamado y no podemos resistir ese llamado. Pero cuando se cumpla el tiempo, cuando se cumpla el número, entonces dice, volviendo a Romanos, el versículo 26, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego, dice el 26, y luego todo Israel será salvo. Ese todo Israel será salvo puede referirse a dos cosas. Y debemos nosotros tomarlo en consideración. Así como Dios dice que hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, no podemos interpretar nosotros que es que todos los gentiles van a entrar. No, es a los que Dios ha escogido. De igual manera, cuando dice, y entonces todo Israel será salvo, no necesariamente tiene que indicar que todos los israelitas, sino se refiere a todos los israelitas o a todos los judíos a los que Dios haya escogido. Pero también puede significar, o sea, no podemos ser tan precisos en esa interpretación porque es algo que va a ocurrir en el futuro. También puede significar que literalmente todos los israelitas que estén en ese tiempo en el que Dios haya decidido, ya entró el número de los gentiles que Dios había determinado, entonces todos los israelitas se conviertan al Señor. De una cosa debemos estar seguros, para corregir algunas posiciones, algunas posturas que hay erróneas acerca de este punto. Hay quienes dicen que cuando se cumple el número de los gentiles en la segunda venida del Señor, porque hay algunos que hablan de una segunda venida y después otra venida del Señor, entonces que hay algunos que creen que en ese tiempo Israel, sin creer en Dios y sin nada, simplemente los van a salvar. Y no es cierto. Los israelitas, cuando Dios dice todo Israel será salvo, significa que en ese tiempo Dios hará que los israelitas crean en Jesús. Dios abrirá sus ojos. Así como Dios les ha puesto el velo, Dios se los va a quitar en un día. ¿Por qué? Porque Dios ha permitido o ha hecho que ellos se endurezcan para beneficio nuestro, de los gentiles. Pero va a llegar un día en que Dios dice, bueno, ya entró la plenitud de los gentiles, así que es tiempo de quitarles el velo para que todo Israel sea salvo. Como dice el verso 26, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Cuando dice como está escrito, se refiere a un pasaje que se cita de la carta, del libro de Isaías y del libro de Jeremías, en el que Dios anuncia la primera venida de Jesús, cuando habla de que Jesús vendría a morir para que todos los que en Él crean tengan vida eterna. Entonces, de la promesa que está hablando, no es una promesa que se refiere solo a Israel, sino se refiere a toda la humanidad, a todos los creyentes. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión, dice, el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Es decir, se está refiriendo a la primera venida de Jesús, no a que va a venir un día solo para salvar a Israel. No, se refiere a que al momento en el que Jesús vino y murió por todos los que en Él creen, por todos los que en Él creen. Entonces habla de la primera venida. Y dice, será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Es el pacto que Dios tiene con todos nosotros, su pueblo, su iglesia, no solamente con Israel. Versículo 28. Así que en cuanto al evangelio, los israelitas, ¿qué son? Dice, son enemigos por causa. O sea, mire, ¿cómo ve usted esto? Dios quiso e hizo posible que los israelitas se volvieran enemigos del evangelio con una sola razón. ¿Cuál cree que era esa razón? Para salvarnos a nosotros los gentiles. Así, por eso. No, allí dice pues, el versículo 28. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de ¿quiénes les dice? De vosotros los gentiles. O sea, Dios los endureció y los convirtió en sus enemigos para que ustedes se salvaran. Pero en cuanto a qué, hermanos, a la elección, porque como Dios es el que elige, en cuanto a la elección, son como amados. O sea, son enemigos por causa de que nosotros nos salvemos, pero respecto a la elección, dice, son amados por causa de los padres. Entonces, hermano, Israel sigue estando en el plan de Dios. Usted y yo estamos en el plan de Dios. Todo esto es parte del plan eterno, perfecto de Dios para la humanidad, para salvarnos. Por eso es que debemos de estar agradecidos nosotros, y entender estas cosas deben llevarnos a usted y a mí a estar más comprometidos con Dios y más agradecidos, porque el Señor nos escogió, nos llamó, nos salvó, y aquí estamos ahora diciéndole al Señor, gracias por habernos salvado.
Ahora viene la siguiente parte. Cuando Dios, fíjese que Dios está hablando de que Israel se hizo enemigo para que nosotros seamos beneficiados, pero que respecto a la elección son amados. ¿Y por qué dice eso? Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Importante lo que le voy a decir a continuación. El contexto en el que Pablo dijo estas palabras. Pablo no está hablando de hablar en lenguas, no está hablando de los dones que habla Efesios capítulo 4 versículo 11, que unos dicen hablan de los dones del Espíritu, los dones del Hijo y los dones del Padre. Los dones del Hijo dicen en Efesios 4:11, y a unos constituyó apóstoles, evangelistas, profetas, pastores y maestros. Le pregunto, ¿de esos dones está hablando esta porción? No está hablando de pastores, ni de profetas, ni de evangelistas, ni de maestros. No está hablando de eso. Le hago la siguiente pregunta: ¿está hablando Dios de don de sanidades, don de profecía, don de milagros, de lenguas, de interpretación de lengua, de palabra de sabiduría, de fe? ¿De esos dones está hablando el Señor? ¿Verdad que no está hablando de eso? Entonces, ¿de qué dones está hablando el Señor? Ya se clavaron, ¿verdad? ¿De qué dones está hablando el Señor? Póngame atención. Está hablando de un solo don. Y le voy a decir de qué don está hablando Dios. Está hablando del don de la gracia. ¿Sí? Que así como el Señor tuvo misericordia de los gentiles, también tendrá misericordia de los judíos. De ese don de la gracia está hablando el Señor. No está hablando de otro don. Entonces, cuando dice que irrevocable, oiga bien, irrevocables son los dones. Ya entendimos de qué don está hablando. Ahora hablemos de qué llamado está hablando. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿De qué llamado está hablando? Le pregunto, ¿es el llamado al ministerio el que está hablando? ¿Es el llamado al apostolado, al ministerio de pastor o de maestro el que está hablando? ¿De qué llamamiento está hablando? Del llamamiento para salvación. Entonces, cuando Pablo dice, porque irrevocables son los dones, el don de la gracia, se lo voy a decir de esa manera para que usted me entienda. Hermano Denny, venga. Por favor, venga. Estaba en otro planeta. Cuando Dios decide, imaginemos que Dios decide concederle la gracia al hermano. No nos imaginemos, estamos seguros que Dios le ha concedido su gracia al hermano Denis. Si Dios le ha dado de su gracia y ha decidido perdonarle todos sus pecados, cuando la Biblia dice que es irrevocable, significa que no importa lo que el hermano Denis haga o de lo que el diablo quiera acusarlo, Dios ya le concedió su gracia y no se la va a quitar, porque es irrevocable. ¿Entiende eso, hermano? Dios le dio su gracia y nadie le va a quitar la gracia de Dios que Dios le ha concedido a él, como también el llamado. Cuando Dios llama, irrevocable es el llamado, pero no para que él sea un ministro de alabanza. No está hablando de eso. Está hablando del llamamiento para salvación. Cuando Dios llama a alguien para salvarlo, ese llamamiento es irrevocable. Gracias, hermano Denis. Entonces, hermano, Pablo no está hablando de dones de sanidades, ni de dones de profecía, ni de dones de ministerio. Pablo está hablando del don de la gracia. Pablo está diciendo, cuando a un pueblo, cuando a una persona Dios le concede su gracia, nadie se la puede quitar. Cuando Dios llama a alguien, esa persona no se puede resistir al llamado de Dios. Y vamos a verlo bíblicamente. Vamos a ver cómo ese llamado de Dios es irrevocable, cómo la gracia de Dios es irresistible también para nosotros. Vea conmigo, por favor, Juan capítulo 6, versículos 37 al 39. Juan capítulo 6, versículos del 37 al 39. Dice ahí, ¿cómo dice, hermano? Todo lo que el Padre me da, dijo Jesús, ¿qué va a pasar? O sea, ¿se imagina usted que Dios el Padre dice, ahí te mando a
a Dani y a Jesús Soto, ahí te los mando. Y que alguien a quien Dios manda se va a resistir a ir donde Dios dice. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, dijo Jesús. ¿O no dijo así? Miren, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, dice. Y al que a mí viene, perdón. ¿Y por qué Jesús no puede echar fuera a alguien que viene a Él de parte del Padre? Porque esa es la voluntad del Padre. Para eso vino Jesús. Jesús vino a morir por aquellos a quien el Padre lo envió a morir. Entonces Jesús no se puede rehusar a hacer la obra que Dios le mandó a hacer. Y le puede decir, es que por ese, ahí te lo mando porque a ese yo lo escogí. Así es que recibirlo. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, yo no le echo fuera. El que a mí viene. O sea que usted y yo venimos aquí porque ¿quién nos trajo? El Padre nos mandó. Y el Hijo lo único que hizo fue recibirnos y concedernos su gracia. Vaya. ¿Y eso cómo lo puede? Pero es que hay alguien que se opone. Y mire, y como hay iglesias que hasta excomulgan a la gente, ¿verdad? Esta hermana Marisol se echó una su marca, así que usted está expulsada de esta iglesia, hermana. Ya no es miembro de esta iglesia, ¿verdad? Hay iglesias que hacen eso. Pero podrán expulsarnos de iglesias y podrán quitarnos una membresía, pero los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Cuando Dios escoge a alguien para que se salve, esa persona se va a salvar. Así como lo oye usted. Ahora, ¿y usted cree que alguien va a venir? Pero yo no me quiero salvar y aquí vengo. No, es que cuando Dios hace eso, Dios provoca que esa persona quiera. Y esa persona, y nosotros decimos, mire, esa gente se ve que anda con hambre de Dios. Sí, ¿quién provocó ese deseo? Los provoca Dios. Cuando alguien anda buscando de Dios, no es de su propia cuenta, es Dios el que provoca eso. El que usted ya hemos venido a la iglesia, usted puede decir, no, mire hermano, es que yo un día sentí el deseo. Sí, ese deseo se lo puso Dios. Dios lo provocó en usted. Y por eso usted vino a Cristo. Sigamos leyendo, verso 38. Porque ha descendido del cielo, dice, porque he descendido, del cielo, y aclara por qué es que Él no puede rechazar a nadie. Porque yo vine del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de ¿quién? Jesús dice, yo no puedo rechazar a nadie, porque si el Padre me lo mandó, mi deber es recibirlo, porque para eso vine, para hacer la voluntad del Padre, no mi voluntad. 39. Y esta es su voluntad, o esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, ¿qué cosa, hermano? O sea, no me imagino yo a Jesús, que Jesús viene con una misión, vamos, digamos un número, ¿verdad? 1,000 millones. Y va a llegar Jesús allá, Señor, fíjate que tú me dijiste que eran 1,000 millones, pero en el camino se me cayó uno. Se me cayó Ricardo. Se quiso quedar, Señor, y yo por más que intenté convencerlo, no quiso. ¿Se imagina usted a Jesús llegar con algo así al Padre? El versículo 39 dice que todo lo que el Padre da, ¿cómo dice? No, el 39 dice que todo lo que me diere, no pierda yo nada. O sea que todos los que Dios llama van a venir. Y aunque tengan que venir bueno, de hecho el otro día hablábamos con el pastor Roberto Martínez, cuando la Biblia dice fuérzalos a entrar, yo quiero que usted sepa esto, usted y yo aquí no estamos por nuestra propia voluntad. ¿Cuántos de ustedes vinieron por su propia voluntad a los pies de Cristo? ¿Cuántos de ustedes vinieron por su propia voluntad a los caminos del Señor? ¿Alguna vez creímos que fuimos nosotros? No, es que un día yo sentí. Esa es la paja que nosotros nos hemos dado. Pero nosotros venimos aquí porque Dios nos convenció de venir. Usted y yo estamos aquí porque a Dios le plació llamarnos. Vea lo que dice Romanos 8:30. Ahí le pedí a los hermanos que me dieron Romanos 8:30, dice: y a los que predestinó, a estos también, ¿qué dice? Llamó. Porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. A los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, los justificó. Claro, porque ¿cómo los va a llamar para que se pierdan? No, si de lo que el Padre me da, nada se me tiene que perder, dijo Jesús. Todo se lo tengo que llevar al Padre.
Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Porque usted y yo ya fuimos glorificados con el Señor. Entonces, hermanos, resulta que el llamamiento, los dones y el llamamiento del que la Biblia habla, no está hablando de los dones que ejercemos como cristianos. Está hablando del don de la gracia que nos ha sido concedida a todos los que hemos creído en el Señor. Nos ha concedido su gracia, y si Dios ya nos dio su gracia, no nos la va a quitar, es irrevocable. Como también el llamado, si Dios nos ha llamado, vamos a venir a Él, hermano, indiscutiblemente, indefectiblemente, vamos a venir a Cristo Jesús, porque ese ha sido el decreto divino. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y hay otra cosa más, vamos a ir por tiempo, vamos a darnos prisa. Volviendo al capítulo 11 de Romanos, estábamos en el versículo 29, ¿verdad? Pues con vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos. Ahora han sido, ¿cómo, hermanos? En el 31 estoy. Han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios, dice el 32, sujetó a todos O sea, Dios quiso que todos fuéramos desobedientes. ¿Adivine para qué? ¿Para qué? El mérito de nuestra salvación no fuera para nosotros, sino que todos tengamos que decirle a Dios: fui salvo por tu gracia. Si yo era un desobediente. Ahí dice la Biblia que tanto judíos como gentiles todos hemos sido desobedientes, y todos fuimos sujetados a desobediencia. ¿Para qué? Para que nosotros ahora vayamos delante del Señor y le digamos: Señor, yo fui salvo no por mi obediencia, porque he sido desobediente, sino para reconocer que fue por tu gracia. Para que todos fuésemos culpables, para eso Dios nos sujetó a desobediencia, para que todos fuésemos condenados y para que fuéramos deudores de Él, y que de esa manera nuestra salvación dependiera de su bondad, de su misericordia. Tener en cuenta que no es por nuestros méritos, sino por el mérito de Cristo. Y entonces, después de haber revelado este misterio, al apóstol no le queda más que decir, ahí mire como dice en el versículo 33, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. O sea, Pablo estaba, ¿cómo es esto? Dios sometió a todos, sujetó a todos en desobediencia, para que todo aquel que se salve entienda que es deudor con Él. Por eso lo hizo. Y Dios endureció el corazón de los judíos para que los gentiles alcanzaran misericordia, y esa misericordia también le va a ser concedida a los judíos, porque Dios tiene que ser justo con todo. Entonces, todo eso, entender que era un misterio, a Pablo le resulta algo sorprendente, y termina diciendo: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Si usted trata de entender esto y buscarle lógica humana, probablemente no lo encuentre, porque esto es sabiduría de Dios. Eso es lo que Pablo decía. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Si usted quiere decirle: Señor, mira, pero eso que has hecho no me parece lógico. ¿Y usted quién es para ir a instruir a Dios? ¿Y usted quién es para corregir a Dios? ¿Es usted más sabio que Dios? ¿Puede ser alguno de nosotros más sabio que Dios? ¿Tener mayor conocimiento que Dios? De ninguna manera. Dice el 35, ¿o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Por lo tanto, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Eso significa, hermanos, que usted y yo, ¿sí?, no podemos gloriarnos delante de Dios, porque usted y yo fuimos creados por Él, sobrevivimos por Él y fuimos creados para Él, para alabanza de la gloria de Dios. Esta es la razón por la que nosotros fuimos escogidos por Él, fuimos escogidos para alabanza de su gloria.
Ahí los que tienen la copia del bosquejo hay unas conclusiones que son, digamos, las enseñanzas de esta parte de la carta a los romanos. Y yo quiero darle lectura a cada una de ellas porque es la síntesis de la enseñanza. Número 1, el misterio revelado no es otra cosa más que la interdependencia de judíos y gentiles para ser salvos. O sea, unos necesitan de los otros. 2, el endurecimiento de Israel no es total ni definitivo, es parcial y es temporal, ya lo entendimos. Lo tercero, tanto la plenitud de los gentiles como la salvación de todo Israel se refiere no a todos, sino a los escogidos de Dios. Ya entendimos que Dios es el que escoge y Él es el que llama a los escogidos. Cuarto, los dones y el llamamiento son para los escogidos y son irrevocables. El don de la gracia, el llamamiento de salvación es el llamamiento eficaz. ¿Por qué eficaz? Porque a todos los que Dios llama vendrán a Él. Quinto, Dios sujetó a todos en incredulidad para que todos fuéramos deudores y que la salvación dependiera únicamente de su bondad. Todos somos desobedientes, entonces todos necesitamos de la bondad de Dios. Y en último lugar, no podemos gloriarnos ante Dios, pues todo es de Él, por Él y para Él. Nadie puede jactarse delante de Dios, dependemos absolutamente de Él. Vamos a orar, mis hermanos. Dios mío, te damos gracias. Gracias, Señor, porque ahora una vez más nos confirmas que el haber... Alabemos todo lo que tenga vida, todo lo que aún respira, con canciones de alegría. Alabemos, alabemos, levantemos manos santas, celebremos con la danza, que se escuche la alabanza. Alabemos, alabemos, te alabamos, Dios, te Roto estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer, la salvación en ti encontré.